Unidad 2. Las funciones públicas. El Estado, como sociedad jurídica y políticamente organizada, está dotado de un elemento constitutivo esencial, el poder público, que se expresa a través de tres funciones asignadas a órganos independientes que integran el denominado gobierno o poder constituido. El único poder del Estado se ejerce a través de las funciones públicas, legislativa, jurisdiccional y administrativa. Antes de abordar las definiciones y ejemplos de cada una de ellas, es preciso, como antecedente indispensable, referirnos sumariamente a la polémica teoría de la separación de poderes que constituye el génesis de aquellas. 1. De la separación de poderes. La teoría o doctrina de la separación, división, distribución o equilibrio de poderes es formulada por Charles de Secondat, barón de la Brede y Montesquieu en el capítulo 6, libro 11 de su obra El espíritu de las leyes, escrita en 1733 y publicada en 1748. Teoría, antes expuesta por Aristóteles y John Locke, a partir del estudio del régimen constitucional inglés y la observación de las experiencias griegas y romanas en contraposición de la llamada doctrina del Estado mixto, predicada en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, que propugnaba que el poder legislativo debía estar integrado por el rey, los nobles y el pueblo conjuntamente. La teoría constituye una objeción en contra de la concentración del poder en una sola persona u órgano, bajo el fundamento de que 35. El ejercicio del poder ilimitado es abusivo y arbitrario, lo cual pone en riesgo la libertad y la justicia, que son valores preciados de toda sociedad organizada. La referida teoría contiene un componente o principio político básico para la organización y la separación de los órganos, en la que el substrato social, las relaciones de poder entre la nobleza, la aristocracia y el pueblo, monarquía, aristocracia y democracia, es su base esencial. Constituye una garantía jurídica para los ciudadanos, al establecer que cada órgano, el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil, poder judicial, ejercite una de las tres funciones públicas a objeto de configurar un sistema de frenos y contrapesos en el que el poder controle al poder, lo cual garantice la libertad política del ciudadano, entendida esta como la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión o conciencia que cada uno tiene de su propia seguridad. 9. Es de entenderse que Montesquieu no se refería a una división del poder propiamente dicho, ya que éste es único e indivisible, sino a la separación de funciones en órganos diferenciados, de tal forma que quien sancione o produzca las leyes, no las ejecute, ni las aplique, o imparta justicia, ejerza jurisdicción. La Constitución Política del Estado, en su artículo 12, dispone que el Estado boliviano organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, y en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. En relación al órgano electoral plurinacional, incorporado por la Constitución vigente, como un cuarto órgano del poder público del Estado boliviano, es pertinente señalar que, con excepción de los juzgados electorales, que forman parte del órgano judicial, sus competencias son jurídicamente administrativas, tal como se habrá de precisar en la concepción jurídica de las funciones públicas. Montesquieu, del espíritu de las leyes, edit. Eliástica, sexta editorial, pie 187 a 197, Buenos Aires, 1984, Vallet de Goitisolo, Juan Biemes, Montesquieu, Leyes, Gobiernos y Poderes, edit. Civites, primera editorial, pies 357 a 372, Madrid, 1986, de Agapito Serrano, Rafael, Libertad y División de Poderes, edit. Tecnos, pies 115 a 121, 148 a 151, Madrid, 1989. Sin embargo, la noción clásica de la teoría de la separación de funciones a cada órgano o una función específica no se presenta de manera radical y matemática, ya que el ordenamiento jurídico faculta al órgano legislativo y judicial, que de manera excluyente realizan la función legislativa y jurisdiccional, respectivamente, la realización de funciones jurídicamente administrativas que al parecer en una concepción
Radical serían competencia privativa del órgano ejecutivo, lo cual explicaremos exponiendo algunas concepciones en cuanto a las funciones públicas. Existen tres importantes concepciones que explican o definen las funciones esenciales del poder estatal: la orgánica o subjetiva, la material, objetiva o sustancial, y la jurídica, formal, procedimental o procesal. 10. 2. Concepción orgánica de las funciones públicas. Desde la concepción orgánica, que destaca la importancia del órgano que realiza la función, las funciones públicas están determinadas por el órgano del poder público del cual emanan. Así, la función legislativa será la que realice el órgano legislativo, la función jurisdiccional será la que produzca el órgano judicial, y la función administrativa la que realice el órgano ejecutivo, sin considerar ni precisar la naturaleza propia de la actividad o el régimen jurídico aplicable a cada función. 10. Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, traducción de Eduardo García Mans, segunda edición revisada, imprenta UNAM, pies 304-306, 324-327 México DF, 1958, Canasi, José, Derecho Administrativo, volumen I, parte general, ediciones Di Palme, pies 9-28, Buenos Aires, 1972, Linares, Juan Francisco, Fundamentos de Derecho Administrativo, edit. Astrea, pies 39-61, Buenos Aires, 1975, Dromi, José Roberto, Derecho Administrativo, edit. Astrea, T1, pies 22-37 Buenos Aires, 1992, Fraga, Gavino, Derecho Administrativo, edit. Porrúa, 32ª editorial, pies 28-29, 37-65, México, 1993, Martínez Morales, Rafael, Derecho Administrativo, edit. Arla, tercera editorial, página 187, México, 1996, Casagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, edit. Aveledo Perrot, quinta editorial, pies 77 ISS, Buenos Aires, 1996, Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, edit. Fundación de Derecho Administrativo, cuarta editorial T1, pies 9-1 a septiembre de 2018, Buenos Aires 1997, Rotondo Tornaria, Felipe, Manual de Derecho Administrativo, Ediciones del Foro, pies 24-27, Montevideo, 2000. 2.1 Función orgánicamente legislativa. A partir de esta concepción, todas las atribuciones conferidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el artículo 158 constitucional, constituyen función orgánicamente legislativa, sin distinguir si se trata de una actividad general como la sanción de leyes, o particular, o meramente administrativa. Así tenemos, la sanción de leyes, la aprobación de amnistía e indulto decretados por el presidente del Estado, el nombramiento de miembros del órgano electoral plurinacional, la preselección de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, la designación del Contralor General del Estado, del Defensor del Pueblo, del Fiscal General del Estado, el control y fiscalización de los órganos del Estado y las instituciones públicas, el control y fiscalización de las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que el Estado tenga participación económica, la autorización de salida de tropas militares, armamento y material bélico del territorio del Estado, la autorización excepcional del ingreso y tránsito temporal de fuerzas militares extranjeras, la creación de nuevas unidades territoriales, la ratificación de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo. Asimismo, serán actividades orgánicamente legislativas aquellas que realizan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y por ende sus unidades administrativas, tales como administración de personal, bienes y servicios. Con la Constitución del Estado Plurinacional Autonómico, resultan funciones orgánicamente legislativas, las competencias asignadas a las asambleas departamentales autónomas y consejos municipales autónomos,
previstas en los artículos 277 y 283 constitucionales. Que se ejerzan o expresen mediante leyes departamentales y municipales, respectivamente. En tal sentido, resultan funciones orgánicamente legislativas, las asignadas a los órganos legislativos de gobiernos autónomos departamentales y municipales en los estatutos autonómicos y cartas orgánicas municipales en relación a las competencias establecidas en los artículos 297 a 304 de la Constitución Política del Estado. Y desarrolladas en la Ley número 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización. 2.2 Función orgánicamente jurisdiccional. Desde la concepción orgánica, función jurisdiccional, es toda aquella actividad que emana del órgano judicial, sin más consideraciones. A saber, la emisión de fallos, autos interlocutorios definitivos, sentencias, autos de vista, autos supremos, y de igual modo aquellas actividades meramente administrativas, tales como la atribución del Tribunal Supremo de designar, de las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, a los vocales de los tribunales departamentales de justicia, artículo 184 constitucional, y todas aquellas atribuciones establecidas en el artículo 193 de la Constitución Política del Estado, para el Consejo de la Magistratura que constituye el órgano administrativo y disciplinario del órgano judicial, artículos 178 a 204 constitucionales. Igualmente, son funciones orgánicamente jurisdiccionales aquellas que realizan las unidades administrativas del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional, y de los tribunales departamentales de justicia, cuando contratan personal o adquieren bienes y servicios. 2.3 Función orgánicamente administrativa. A partir de esta concepción, la función administrativa es toda aquella actividad general o particular, unilateral o bilateral, que produce y realiza el órgano ejecutivo y los entes que dependen o están supervisados por éste. En consecuencia constituyen función orgánicamente administrativa. Las competencias asignadas por la Constitución Política del Estado a las universidades públicas en el artículo 92, al presidente del Estado en cuanto a la declaratoria del estado de excepción en el artículo 137, al presidente del Estado en el artículo 172, a los ministros de Estado en el artículo 175, al Consejo de la Magistratura. En el artículo 195, al Tribunal Supremo Electoral y a los tribunales departamentales electorales en los artículos 205 a 208, a la Contraloría General del Estado en los artículos 213 y 217, a la Defensoría del Pueblo en el artículo 222, al Ministerio Público en el artículo 225, al Presidente del Estado en cuanto a la designación del Procurador General del Estado en el artículo 230, a la Procuraduría General del Estado en el artículo 231, a las Fuerzas Armadas del Estado dependientes del Presidente del Estado en los artículos 243 a 250, a la Policía Nacional dependiente del Presidente del Estado en los artículos 251 a 254, al órgano ejecutivo de departamentos autónomos. En el artículo 279, a los alcaldes de gobiernos autónomos municipales en los artículos 283 a 284. Constituyen función orgánicamente administrativa, las competencias contempladas en los artículos 297 a 304 constitucionales, asignadas al nivel central del Estado, a los gobiernos autónomos departamentales y a los gobiernos autónomos municipales, que se ejerzan o expresen mediante actos que no sean leyes, como asimismo las competencias conferidas a las autonomías indígenas originarias campesinas. 3. Concepción material de las funciones públicas. Desde la concepción material, que resalta la naturaleza o características particulares de la actividad, y no así el órgano del cual emana o el régimen jurídico aplicable a dicha función, las funciones públicas están determinadas por sus características propias que las diferencian entre sí independientemente del órgano que las produce. Así la función legislativa será la actividad estatal que se traduce en el dictado de normas generales, obligatorias y coercibles. La función jurisdiccional será la actividad particular de resolución de controversias,
y la función administrativa será la actividad permanente, inmediata, particular, por la que se gestionan intereses colectivos. 3.1 Función materialmente legislativa. A partir de esta concepción, serán actividades materialmente legislativas, todas aquellas que se caractericen por ser generales y coercibles. Sin importar qué órgano del Estado las realice o las produzca, así tenemos, las leyes que en estricta observancia del procedimiento legislativo constitucional sanciona la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como órgano legislativo nacional, las leyes que en aplicación del procedimiento legislativo establecido en los estatutos autonómicos y cartas orgánicas municipales, sancionan las asambleas departamentales autónomas y los consejos municipales autónomos, los decretos supremos, decretos presidenciales, resoluciones supremas, resoluciones multiministeriales, resoluciones biministeriales, resoluciones ministeriales. Resoluciones administrativas, de carácter general que emite el órgano ejecutivo plurinacional, los decretos y resoluciones administrativas de carácter general que emiten los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos departamentales y municipales. 3.2 Función materialmente jurisdiccional. Constituye función materialmente jurisdiccional, toda aquella actividad o decisión del Estado, de alcance particular, por la que se resuelven controversias con fuerza de verdad legal, independientemente de qué órgano del Estado provenga dicha actividad. Así tenemos, los autos supremos, autos de vista, sentencias, autos definitivos, los actos administrativos de las entidades estatales, nacionales, departamentales, municipales, que resuelven los recursos de revocatoria, alzada y jerárquico, los actos del órgano legislativo por los que se aprueba la amnistía y el indulto decretados por el presidente del Estado, art. 172 numeral 14 constitucional. A través de la actividad materialmente jurisdiccional se resuelven las controversias o contiendas legales, ya sea entre particulares, o entre estos y el Estado, y entre entidades públicas. 3.3 Función materialmente administrativa. Desde esta concepción, función materialmente administrativa, es toda aquella actividad del Estado, cualquiera sea el órgano que la realice, que se caracteriza por ser permanente, inmediata, concreta o particular y eminentemente práctica encaminada a satisfacer necesidades colectivas. A partir de esta concepción, se excluyen todas las actuaciones estatales de alcance general, a saber, las leyes que sancionan la Asamblea Legislativa Plurinacional, las asambleas departamentales autónomas y los consejos municipales autónomos, los decretos supremos, decretos presidenciales, resoluciones supremas, resoluciones multiministeriales, resoluciones biministeriales, resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas, de carácter general que emite el órgano ejecutivo plurinacional, los decretos y resoluciones administrativas, de carácter general que emiten los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos departamentales y municipales. Como ejemplos de función materialmente administrativa, tenemos, las actividades de administración de recursos humanos, materiales y financieros, que realizan las unidades administrativas del órgano judicial y del órgano legislativo 11, las certificaciones expedidas por el Registro de Derechos Reales dependientes del órgano judicial. En el ámbito del órgano ejecutivo, tenemos, la ejecución de obras públicas, la prestación de servicios públicos, la provisión o suministro de bienes a la comunidad, las autorizaciones, permisos, concesiones, expropiaciones, reversiones, la expedición de títulos profesionales, las certificaciones del registro civil de las personas, dependiente del órgano electoral plurinacional. 4. Concepción jurídica de las funciones públicas. La concepción jurídica, formal o procesal, que explica las funciones del poder público, desde el régimen jurídico aplicable a la función, resulta ser la más aceptada no solo por la doctrina sino también por la legislación positiva 12, ya que es el derecho el que finalmente debe establecer los límites de aquella referida separación de funciones. 11. En nuestro país, las cámaras, de diputados y senadores, según sus reglamentos de cada cámara, se dotan de una estructura administrativa cuyo nivel ejecutivo jerárquico
Es la oficialía mayor de la cual dependen las unidades administrativas cuya estructura administrativa y competencias se encuentra normada en los manuales de cargos y funciones de cada Cámara. 12 Dromi, José Roberto, Obsid, pies 28, 29, Gordillo, Agustín, Obsid, pies. Septiembre de 2013. A septiembre de 2018. Es la norma constitucional fundamental, los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas municipales, los llamados a delimitar las competencias de cada uno de los órganos del poder público estatal, y de los gobiernos autónomos departamentales y municipales, sobre la separación de funciones y el régimen jurídico aplicable, como elemento determinante de distinción de las funciones públicas. El Tribunal Constitucional, ahora Tribunal Constitucional Plurinacional, en su sentencia constitucional 0009/2004, de 28 de enero, expresa: conforme enseña la doctrina del derecho constitucional, la concepción dogmática de la división de poderes ha sido superada en el constitucionalismo contemporáneo con la adopción del concepto de la separación de funciones que se sustenta en los siguientes 12 principios: 1. La independencia de los órganos de poder del Estado; 2. La coordinación e interrelación de funciones entre los órganos; y 3. El equilibrio entre los órganos que se establece a partir frenos y contrapesos. Ello implica que los diversos órganos de poder del Estado no desarrollan única y exclusivamente sus función esencial, también participan en el desempeño de las funciones y labores de los otros órganos, en el marco de las atribuciones y competencias conferidas por el constituyente. Así el legislativo participa en las labores del Ejecutivo aprobando el presupuesto general de la Nación, o ratificando los tratados internacionales, entre otros. De su parte el Ejecutivo participa en las labores del Legislativo a través de los mecanismos previstos en la Constitución, tales como la iniciativa legislativa, la promulgación de la ley, entre otras actividades. En el marco de la doctrina referida existe una corriente doctrinal que considera que el Poder Ejecutivo también participa en la labor jurisdiccional asignada al Poder Judicial, aunque con las reservas del caso; corriente doctrinal que considera que la labor desempeñada por algunos órganos administrativos del Poder Ejecutivo, en ejercicio de la potestad administrativa sancionadora que tiene el Estado, constituye una labor jurisdiccional, puesto que la potestad administrativa se traduce normalmente en la sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones antijurídicas. Empero, cabe señalar que, frente a esa posición doctrinal surge otra corriente importante representada por estudiosos del derecho administrativo, tales como Dromi, Fernández Vázquez, entre otros, que consideran que el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora ejercida por algunos órganos del Poder Ejecutivo no es en esencia una labor jurisdiccional, sino una labor propiamente administrativa. Toda vez que, dada su naturaleza jurídica, la potestad administrativa sancionadora, si bien es cierto que asume dos modalidades, la disciplinaria, frente a los funcionarios que violan los deberes y prohibiciones, y la correccional, por las infracciones de los particulares a las obligaciones o restricciones en materia tributaria, financiera, fiscal, etc., no es menos cierto que la decisión asumida por el órgano administrativo presenta la forma jurídica de acto administrativo que no es asimilable a una sentencia proferida por la autoridad judicial, pues el acto administrativo es impugnable a través de recursos en sede administrativa, como el revocatorio, jerárquico o reclamaciones, y revisable por la vía judicial a través de procesos contenciosos, de manera que la inmutabilidad de dichas decisiones es de carácter formal y no material. Para ese sector doctrinal la potestad jurisdiccional es privativa del Poder Judicial, de manera que los órganos administrativos no ejercen función jurisdiccional, sino asumen actos administrativos cuya naturaleza jurídica no es jurisdiccional. Por la concepción jurídica de las funciones públicas, cada función del Estado tiene su propio régimen jurídico y procedimiento. Así la función legislativa está regulada por el derecho constitucional y se realiza según el procedimiento legislativo constitucional para la sanción de leyes. La función jurisdiccional está regulada por el derecho procesal, civil, penal, laboral,
constitucional, administrativo, tributario, coactivo fiscal, familiar, agroambiental, y se realiza en base al procedimiento procesal establecido en los diversos códigos procesales. Según la materia, la función administrativa está regulada por el derecho administrativo y se realiza en observancia del procedimiento administrativo consignado en la Ley número 2341 de Procedimiento Administrativo, y en las demás normas legales y reglamentarias que regulan la actividad administrativa estatal en su ámbito nacional, departamental y municipal. 4.1 Función jurídicamente legislativa. Desde la concepción jurídica, por la que se resalta el régimen jurídico aplicable, la función legislativa es toda aquella actividad del Estado que se encuentra regulada por el derecho constitucional y se realiza en base al procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política del Estado, art. 163, para la sanción de leyes, y por el procedimiento legislativo consignado en los estatutos autonómicos y cartas orgánicas municipales. Si bien un decreto supremo, de carácter general, es materialmente un acto legislativo, jurídicamente no lo es, ya que para la producción de dicho acto no se aplica el procedimiento legislativo constitucional sino el procedimiento administrativo previsto en el Decreto Supremo número 29.894, de 7 de febrero de 2009, de estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional, que no exige las formalidades que la Constitución establece para la sanción, promulgación y publicación de leyes. 4.2 Función jurídicamente jurisdiccional. La función jurisdiccional, desde la concepción jurídica, es aquella actividad por la cual el Estado resuelve controversias entre partes con fuerza de verdad legal a través de los jueces y tribunales de carácter independiente e imparcial, creados y reconocidos por la Constitución. Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunales Departamentales de Justicia, jueces públicos, jueces de partido, y mediante la aplicación del procedimiento procesal establecidos en los diversos códigos procesales. Según la materia, constitucional, civil, penal, familiar, laboral, administrativo, tributario, coactivo fiscal, agroambiental. Considerando el régimen jurídico aplicable, constituido por el conjunto de normas jurisdiccionales judiciales, códigos sustantivos y adjetivos o procesales, son funciones jurídicamente jurisdiccionales, únicamente los fallos judiciales que emite el órgano judicial, autos supremos, autos de vista, sentencias, autos definitivos, y en consecuencia, no constituyen funciones jurídicamente jurisdiccionales aquellas, que lo sean desde el punto de vista material, tales como los actos de amnistía e indulto, los actos que resuelven recursos administrativos de revocatoria, de alzada y jerárquico, ya que para la producción de estos actos jurídicos no se aplican las normas procesales judiciales antes citadas, sino el procedimiento administrativo. 4.3 Función jurídicamente administrativa. De lo anterior, y en sentido negativo, podemos deducir, que la función administrativa está integrada por toda aquella actividad del Estado cuya producción no se encuentra regulada por el procedimiento legislativo constitucional para la producción de leyes, o por las normas procesales o procedimentales que aplica el órgano judicial para la emisión de sus fallos. Función jurídicamente administrativa, es toda aquella actividad estatal, general o particular, unilateral o bilateral, cuya producción se encuentra regulada por el procedimiento administrativo, independientemente del órgano que la produzca. El procedimiento administrativo boliviano, se encuentra reglado como norma jurídica marco en la Ley número 2341, de 23 de abril de 2002, de procedimiento administrativo, y en las demás normas legales y reglamentos que regulan la actividad administrativa estatal, nacional, departamental y municipal. Así tenemos, que son funciones jurídicamente administrativas, todas las que realiza el órgano ejecutivo nacional y las entidades que dependen, subordinadas, o están supervisadas, tuición, por las que realizan los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos departamentales y municipales, y de igual forma todas las actividades que mediante la aplicación del procedimiento administrativo realizan los otros órganos del poder público, legislativo,
judicial, electoral. Entre otras actividades jurídicamente administrativas del órgano legislativo nacional, Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, podemos señalar las referidas en el artículo 158 constitucional, con excepción del dictado de leyes, su interpretación, derogación, abrogación y modificación, a saber, aprobación de su presupuesto y ejecución, nombramiento de su personal administrativo, régimen de administración de bienes y servicios, fijación de remuneración de sus miembros, elección de miembros del órgano electoral plurinacional, preselección de candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, aprobación del Plan Desarrollo Económico y Social, enajenación de bienes de dominio público del Estado, establecimiento del sistema monetario y de medidas, interpelación de ministros de Estado y acordar la censura, realización de investigaciones. En el marco de sus atribuciones de fiscalización, control y fiscalización de las empresas públicas, de capital mixto, y toda entidad en la que el Estado tenga participación económica, autorización de salida de tropas militares, armamento y material bélico del territorio del Estado, autorización excepcional de ingreso y tránsito temporal de fuerzas militares extranjeras. Respecto de las funciones jurídicamente administrativas y específicas de cada Cámara, podemos citar, la proposición de ternas por parte de la Cámara de Diputados al presidente del Estado para la designación de presidentes de entidades económicas y sociales, numeral 12 del art. 159 constitucional, reconocimiento de honores públicos, ratificación de ascensos, propuestos por el órgano ejecutivo. A General de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, aprobación o negación de nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios propuestos por el presidente del Estado, numeral 7, 8 y 9 del art. 160 constitucional. El Reglamento General de la Cámara de Senadores, en sus artículos 181 y 182, establece que el oficial mayor es el máxima autoridad ejecutiva, MAE, del sistema administrativo de la Cámara, es designado por la directiva, depende de su presidente y es responsable de la implantación y aplicación de los sistemas administrativos y de control fiscal, establecidos en el marco de la Ley número 1178 SAFCO y sus normas reglamentarias, así como de la administración y prestación de los servicios generales a la Cámara, sus comisiones, comités y demás dependencias. El reglamento prevé que el oficial mayor estará asistido por las unidades administrativas, cuya estructura y competencia será definida por el Manual de Cargos y Funciones de la Cámara. En su artículo 183, Régimen de los Recursos Humanos, y artículo 184, Nombramiento y Remoción, dispone que los servidores públicos de la Cámara de Senadores se rigen por los artículos 232 y siguientes de la Constitución Política del Estado y el reglamento específico, y serán nombrados de acuerdo a las normas del sistema de administración de personal del órgano legislativo. Por consiguiente, el accionar de dichos servidores se sujeta al régimen constitucional de servidores públicos, la Ley número 1178 SAFCO, la Ley número 2027, de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público y el Decreto Supremo número 26115, de 16 de marzo de 2001, que norma el sistema de administración de personal para el sector público. En su artículo 172, Asesores técnicos, reconoce a funcionarios de libre nombramiento y de carácter eventual. El artículo 191, Administración de bienes y servicios, de dicho reglamento camaral, prescribe que la adquisición, administración y disposición de bienes, así como la contratación y prestación de servicios. Entiéndase contratación de bienes y servicios, se sujetarán a las normas y procedimientos del sistema de administración de bienes y servicios del órgano legislativo. Por consiguiente, la contratación de bienes y servicios para la Cámara se sujeta al Decreto Supremo número 0181, de 28 de junio de 2009, que establece las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios para el sector público. Por su parte, el Reglamento General de la Cámara de Diputados, en su artículo 163,
señala que el oficial mayor es el máxima autoridad ejecutiva, MAE, del sistema administrativo de la Cámara, es designado por la directiva, depende de su presidente y es responsable principal del régimen de administración y servicios. Dependen de la directiva de la Cámara de Diputados, la Secretaría General y la Unidad de Auditoría Interna. Al igual que el oficial mayor de la Cámara de Senadores, el oficial de la Cámara de Diputados resulta ser el responsable de la implantación y aplicación de los sistemas administrativos y de control fiscal, establecidos en el marco de la Ley número 1178 SAFCO y sus normas reglamentarias. En su artículo 164, unidades, dispone que el oficial mayor estará asistido de las unidades administrativas siguientes: Dirección Administrativa y Financiera, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Redacción, Archivo y Publicaciones, Dirección de Informática, Dirección de Informaciones, Dirección de Protocolo y Dirección de Transparencia. En el artículo 168, Régimen de Recursos Humanos, refiere que los funcionarios permanentes de la Cámara tienen la condición de servidores públicos y como tales se hallan bajo el régimen constitucional de servidores públicos y las normas del sistema de administración de personal para el sector público, en el marco de la Ley número 1178 SAFCO. A su vez el artículo 172, régimen legal, del reglamento camaral, señala que la adquisición, administración, conservación y disposición de bienes, así como la contratación y prestación de servicios a la Cámara, entiéndase contratación de bienes y servicios, se sujetarán a las normas y procedimientos del sistema de administración de bienes y servicios de la Ley número 1178 SAFCO. Consecuentemente, la contratación de bienes y servicios para la Cámara de Diputados, al igual que para la Cámara de Senadores, se sujeta al Decreto Supremo número 0181, de 28 de junio de 2009, que establece las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios para el sector público. En el ámbito territorial autonómico, los estatutos autonómicos y cartas orgánicas de los gobiernos autónomos departamentales y municipales igualmente asignan funciones jurídicamente administrativas a las asambleas departamentales y consejos municipales. Tal es el caso del Estatuto Autonómico del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, declarado compatible con la Constitución Política del Estado por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante Decreto Constitucional Plurinacional 0077/2015, de 10 de marzo, que en su artículo 57, atribuciones de la Asamblea Departamental, faculta a la Asamblea Departamental a aprobar su presupuesto y su plan operativo y ejecutarlo, y nombrar y remover a su personal administrativo, fijar la remuneración de los asambleístas, ejercer facultades de fiscalización, interpelar a los secretarios departamentales y acordar su censura, aprobar los planes y programas de desarrollo social y económico, autorizar ausencia temporal del gobernador, aprobar la estructura de cargos y la escala salarial del gobierno autónomo departamental, admitir o negar la renuncia del gobernador. En el ámbito autonómico municipal, la Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, declarada compatible con la Constitución Política del Estado por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante Decreto Constitucional Plurinacional 049/2016, en su artículo 50, Atribuciones del Consejo Municipal, establece las funciones jurídicamente administrativas siguientes: aprobar su presupuesto y ejecutarlo, nombrar y remover a su personal administrativo y atender lo relativo a su economía y régimen interno, aprobar el plan de desarrollo municipal, aprobar amnistías, controlar y fiscalizar al órgano ejecutivo municipal, fiscalizar la ejecución presupuestaria municipal, recibir peticiones de informes escritos y orales al órgano ejecutivo municipal, tramitar interpelaciones y aprobar la censura, fiscalizar a entidades privadas o mixtas que manejen recursos municipales, resolver recursos administrativos jerárquicos contra resoluciones administrativas emitidas por el alcalde municipal, aprobar, rechazar u observar la creación, fusión, transformación o extinción de empresas municipales públicas o mixtas,
aprobar la delegación de servicios públicos y licencias de explotación de recursos naturales, aprobar la estructura funcional y organigrama del gobierno autónomo municipal, aprobar declaratorias de estado de emergencia o zona de desastre, aprobar el plan de rehabilitación y preservación del patrimonio histórico, aprobar expropiaciones de bienes inmuebles privados por necesidad y utilidad pública, aprobar el régimen sancionatorio del gobierno autónomo municipal, aprobar la organización o actualización del catastro municipal, nominar calles, avenidas, plazas, parques, establecimientos de educación y de salud, designar al tribunal de imprenta. De lo anterior, se concluye, que el órgano legislativo nacional y los órganos legislativos de gobiernos autónomos departamentales y municipales, además de sus funciones jurídicamente legislativas, de igual modo realizan funciones jurídicamente administrativas. En relación al órgano ejecutivo nacional, el acto por el que se decreta amnistía e indulto por parte del presidente del Estado, si bien desde la concepción material es un acto materialmente jurisdiccional, desde la concepción jurídica, constituye un acto jurídicamente administrativo. En el mismo sentido, el acto de amnistía o indulto aprobado por el órgano legislativo, si bien desde la concepción orgánica es un acto orgánicamente legislativo y, desde la concepción material, es un acto materialmente jurisdiccional, desde la concepción jurídica, constituye un acto jurídicamente administrativo. De igual forma, la designación de funcionarios por parte del órgano judicial, en el caso nuestro a cargo del Consejo de la Magistratura. Si bien desde la concepción orgánica es un acto orgánicamente jurisdiccional, desde la concepción jurídica, constituye un acto jurídicamente administrativo. En lo que respecta al órgano judicial, cabe referir, que del Tribunal Supremo de Justicia, depende la Dirección General Administrativa y Financiera, que forma parte de una estructura administrativa integrada por unidades administrativas que ejercen funciones de administración, de personal, de bienes y servicios, contables, financieras. A su vez, el Tribunal Constitucional Plurinacional, se dota de una estructura administrativa integrada, a nivel staff por asesoría legal y jefaturas de unidad, informática, auditoría interna, comunicación y protocolo, de transparencia y lucha contra la corrupción, Dirección General Administrativa y Financiera de la cual dependen las jefaturas de unidades, administrativa, recursos humanos, financiera, planificación y gestión institucional. Tal situación se replica en los tribunales departamentales de justicia. Lo anterior, da cuenta inequívoca en sentido que dicho órgano, además de sus funciones jurídicamente jurisdiccionales, de igual forma realiza funciones jurídicamente administrativas. En relación al órgano plurinacional electoral, incorporado como cuarto órgano del poder público, a partir de la Constitución vigente de 7 de febrero de 2009, cabe señalar, que por disposición de su artículo 208, realiza las funciones administrativas de organización, administración y ejecución de los procesos electorales y proclamación de sus resultados, y organización y administración del registro civil y del padrón electoral, por lo que se concluye, que dicho órgano del poder público realiza funciones jurídicamente administrativas, y no una cuarta función estatal. Del mismo modo, realizan funciones jurídicamente administrativas el Consejo de la Magistratura, que por mandato del artículo 193 constitucional, es la instancia responsable del régimen disciplinario del órgano judicial y de control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero, la Contraloría General del Estado, que según el artículo 213 constitucional, es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico, teniendo facultades para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, la Defensoría del Pueblo, que por disposición del artículo 218 constitucional, ejerce competencia en relación a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos, el Ministerio Público, que por mandato del artículo 225 constitucional, defenderá la legalidad y los intereses de la sociedad y ejercerá la acción penal pública, la Procuraduría General del Estado,
que según el artículo 229 constitucional, es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado, las Fuerzas Armadas del Estado, artículo 244 constitucional. Que tiene por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, la Policía Boliviana, artículo 251 constitucional, que tiene por misión la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. 5. Función administrativa y derecho administrativo. Como se ha podido advertir, el órgano ejecutivo, nacional, departamental o municipal, no es el único que realiza funciones jurídicamente administrativas, como tradicionalmente se ha sostenido a partir de la concepción orgánica, sino también los órganos legislativos, nacional, departamental o municipal, y el órgano judicial, quienes además de sus funciones jurídicamente legislativas y jurisdiccionales, respectivamente, igualmente realizan funciones jurídicamente administrativas. De allí que, como veremos en las unidades siguientes, el derecho administrativo no solo regula las actividades administrativas del órgano ejecutivo, sino de igual modo las actividades administrativas del órgano judicial, legislativo y electoral, que se producen o realizan en aplicación del procedimiento administrativo. El Estado, para cumplir sus fines, requiere recaudar tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, patentes municipales, canalizar créditos externos, donaciones, contrapartidas, y así prestar servicios públicos de salud, provisión de agua potable, educación, transporte, ejecutar obras públicas, infraestructura educativa, sanitaria, deportiva, vial. Para ello planifica, programa, organiza, ejecuta y controla, proceso de administración o administrativo, el gasto o inversión pública, fija la política económica, monetaria, bancaria, crediticia, formula programas de desarrollo, regula el ejercicio del comercio y la industria, determina las rentas y presupuestos nacionales, departamentales, provinciales y municipales. Si no presta servicios públicos o ejecuta obras en forma directa a través de sus propias dependencias administrativas, entonces regula o reglamenta la prestación y ejecución de los mismos. Al regular el comercio y la industria, extiende licencias o autorizaciones y permisos. Registra actos de comercio, registra a los contribuyentes. Al administrar los bienes de dominio público, dota y adjudica tierras agrarias, efectúa concesiones forestales, concesiona la explotación de riquezas minerales e hidrocarburos, expropia y revierte. Para el ejercicio de derechos preestablecidos, por parte de los administrados, extiende licencias de conducir, pasaportes, certificaciones del registro civil de las personas, certificaciones de derechos reales de propiedad sobre inmuebles y vehículos automotores. En los casos de incumplimiento de obligaciones formales legalmente establecidas, además de expropiar o revertir, igualmente establece multas pecuniarias, ordena demoliciones de obras clandestinas que puedan poner en riesgo la integridad física y la vida de las personas y sus bienes, clausura establecimientos comerciales. Todo lo anterior constituye función jurídicamente administrativa, ya que en su realización se aplica el procedimiento administrativo, lo cual nos permite concluir que el Estado, por definición, es un ente administrador de recursos humanos, materiales y financieros, lo cual se traduce en mayor producción de la función administrativa estatal, actos, contratos y reglamentos administrativos, que la actividad legislativa y jurisdiccional. Función administrativa, que por cierto, está presente en la vida diaria del administrado, y allí precisamente radica la importancia del derecho administrativo. Este nos acompaña desde el servicio médico en el nacimiento, asistencia médica en el parto de nuestras madres, hasta el servicio público de sepelio en el deceso. En una primera aproximación, el derecho administrativo resultaría ser el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que regulan la actividad administrativa de los órganos del poder público, en aplicación del procedimiento administrativo. 6. Función gubernamental del Estado. Algunos tratadistas 13, reconocen la existencia y hacen referencia a la aceptación jurisprudencial, Argentina, Italia,
de una cuarta función del Estado, la llamada función gubernamental o política, que otros administrativistas niegan, que es aquella que se traduce a través de los denominados actos políticos o de gobierno que constituyen actuaciones discrecionales no sujetas a revisión judicial que realizan. 13. Dromi, por encima del criterio trialista tradicional, considera que existe una función gubernamental que se traduce a través de actos políticos o de gobierno. Confr. Dromi, Roberto, Obsit Pies. 24 a 27, Linares, Juan Francisco, Obsit Pies 74 a 76,81, se refiere a la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina que en la justiciabilidad del acto de gobierno no ha sido uniforme. El autor afirma que el acto de gobierno unilateral e individual, institucional y no institucional, es un acto administrativo en sentido objetivo. Principalmente los órganos ejecutivo y legislativo 14 a objeto de materializar una norma o principio de carácter constitucional. El profesor Miguel S. Marienhoff 15, al precisar la noción conceptual. El origen, fundamento positivo, la discrecionalidad, estructura y alcances jurídicos, de los actos políticos o de gobierno, establece, que dichos actos no son una categoría jurídica específica diferente a los actos administrativos ya que se encuentran normados por el mismo régimen jurídico y la diferencia existente entre ellos es sólo de carácter conceptual y teleológica por las finalidades diferentes que persiguen. Resalta la efectiva e innegable existencia de una actividad política y una administrativa a cargo del órgano ejecutivo. Marienhoff propicia la existencia del acto institucional como categoría diferente del acto político o de gobierno, estableciendo que aquella diferencia de este último resulta irrevisable o fuera del alcance del control jurisdiccional. Por su trascendencia, considera actos institucionales, la declaración de guerra, la intervención federal a las provincias argentinas, el estado de sitio, el nombramiento de ciertos magistrados judiciales, la celebración de tratados internacionales de paz, alianza, límites, neutralidad. Entre los actos políticos o de gobierno, el profesor argentino señala el indulto, la expulsión de extranjeros, la prohibición de entra 14. Ampliar información sobre actos de gobierno en Bielsa, Rafael, Compendio de Derecho Administrativo, tercera edición, edit. Di Palme, Pies 37-41, Buenos Aires 1960, Garrido Falla, Fernando, Tratado de Derecho Administrativo, Volumen I, Parte General, sexta edición, Instituto de Estudios Políticos, Pies 53-62, 423-427 Madrid, 1973, García de Enterria, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, edit. Civites, Pies 397-401 Madrid 1974, Ríos Elizondo, Roberto, El Acto de Gobierno, edit. Porrúa S.A., México 1975, Bedel, Georges, Derecho Administrativo, traducción de la sexta edición francesa por Juan Rincón Jurado, edit. Aguilar, Pies 252-256, Madrid 1980, María 10, Manuel, Derecho Administrativo, Tomo II, Bibliográfica Omeva, Editores Libreros, Pies 410-431, Buenos Aires 1965, Duguid, León, Las transformaciones del derecho, público y privado, traducido del francés por Adolfo Posada y Ramón Jaén, edit. Eliástica, Pies 120-125, Buenos Aires 1975. 15 Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, cuarta edición, edit. Aveledo, Perú, Pies 691-735, Buenos Aires, 1993. Da de extranjeros al país y las medidas adoptadas en el curso de una guerra nacional contra los respectivos extranjeros, que se caracterizan por producir efectos directos en la esfera jurídica de los particulares o administrados y por ende resultan revisables por el órgano jurisdiccional competente. Sin embargo, todas estas actividades, actos políticos o de gobierno, y actos institucionales,
se caracterizan por estar normadas o regladas por el procedimiento administrativo de derecho administrativo, léase Gordillo, of, cit. En consecuencia no son sino la expresión de la función administrativa del Estado, con la diferencia que aquellas aunque no son impugnables en sede administrativa sí son susceptibles de revisión judicial cuando en la emisión del acto no se hubiera cumplido el procedimiento aplicable y con ello se hubieran afectado derechos fundamentales y garantías constitucionales. Respecto a la inimpugnabilidad en sede administrativa de los actos de gobierno, la Ley número 2341 de Procedimiento Administrativo, que norma los recursos administrativos de revocatoria y jerárquico como medios de impugnación de los actos administrativos, en su artículo 3 grados.2a, expresa y literalmente excluye de su ámbito de aplicación, a los actos de gobierno referidos a las facultades de libre nombramiento y remoción de autoridades. Lo anterior supone que dicho acto de gobierno no es susceptible de impugnación en sede administrativa, sin embargo podría ser objeto de revisión judicial en caso que en su emisión no se hubiera cumplido el procedimiento administrativo y con ello se hubieran afectado derechos fundamentales y garantías constitucionales. Así el acto de gobierno de remoción de un viceministro por parte del ministro de Estado mediante resolución ministerial, sería susceptible de impugnación judicial por vulneración a la garantía constitucional del debido proceso, comprensivo del debido procedimiento administrativo. Toda vez que el Decreto Supremo número 29.894 de estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009, en su artículo 127, Designaciones y nombramientos, establece que los viceministros son designados mediante resolución suprema emitida y firmada por el presidente del Estado y el ministro del ramo. En relación al acto político o de gobierno, de remoción de funcionario público municipal electo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia constitucional 1143/2006R, de 15 de noviembre de 2006, expresa. Consecuentemente, la aplicación de la censura constructiva constituye una decisión o acto político que no puede ser revisado por el propio Consejo Municipal. Ahora bien, la doctrina reconoce la validez de los actos políticos, lo que per se no son enjuiciables porque no pueden ser reclamados jurídicamente, aunque el procedimiento para la manifestación del acto político, sí puede ser objeto de análisis legal. En este contexto, la censura constructiva es un acto político de cesación de una autoridad y elección de una nueva, que no es susceptible de revisión por el mismo Consejo Municipal, pues de hacerlo, afectaría los derechos de la nueva autoridad elegida, además que esa decisión política siempre dependerá de la sola voluntad de la autoridad facultada para realizar el acto político, de donde se concluye que la moción constructiva de censura, no tiene vía administrativa ni legal de revisión o revocatoria, aspecto que abre la competencia constitucional a través del recurso de amparo. Este entendimiento modifica el razonamiento contenido en la SC 695/2006R, de 17 de julio, que en un caso similar al ahora analizado, declaró la improcedencia por subsidiariedad. La moción constructiva de censura no tiene vía administrativa ni legal de revisión o revocatoria. Y en consecuencia corresponde a este tribunal ingresar a considerar el fondo de la problemática, para establecer si las autoridades municipales recurridas, cumplieron a cabalidad el trámite de moción constructiva de censura previsto por el art. 51 de la LM o si por el contrario, cometieron actos ilegales y omisiones indebidas que afecten los derechos fundamentales del recurrente y que ameritan la tutela constitucional solicitada. La sentencia constitucional 1143/2006R, de 15 de noviembre de 2006, fue modulada por la sentencia constitucional 1689/2010R, de 25 de octubre de 2010, que exigió como condición previa a la acción de amparo la obligación del recurrente de acudir al órgano deliberante municipal a objeto de que éste reconsidere su decisión de censura. En el mismo sentido de revisión judicial del acto político antes glosado, la sentencia constitucional 1313/2011R, de 26 de septiembre, que en su fundamento jurídico, refiere. Corresponde ahora verificar si el procedimiento seguido para la moción de voto constructivo de censura, que concluyó con la cesación de las funciones de alcalde municipal de Vinto,
de la hora accionante, se enmarcó o no al precepto establecido en el art. 51 de la LM. Se establece que esta segunda denuncia, tampoco resulta evidente, pues de manera expresa se consignó como único punto a tratar el voto constructivo de censura, se cumplió con la finalidad de la norma, cual es hacerle conocer la moción del voto constructivo de censura, toda vez que, luego impugnó la misma solicitando su reconsideración. Asimismo, se cumplió con dar al mencionado acto la publicidad exigida por el art. 51.2 de la LM, pues la moción de voto constructivo de censura fue publicada en el diario Opinión el 28 de noviembre de 2008, se establece que no existió vulneración alguna, pues la moción se consideró en el Pleno del Consejo Municipal, y con la presencia de 5 de los 7 concejales del municipio de Vinto, quienes de manera unánime aprobaron el voto constructivo de censura, constituyendo más de los 3/5 exigidos del total de sus miembros. Consecuentemente, el procedimiento para el voto constructivo de censura contra el accionante, se ajustó a la norma prevista en el art. 51 de la LM, por lo que no corresponde declarar la nulidad de la sesión de 9 de diciembre de 2008, al haberse advertido que el procedimiento establecido para la separación al accionante de su condición de alcalde, fue correctamente cumplido. De la jurisprudencia citada, se concluye, el reconocimiento jurisdiccional constitucional de la existencia de actos políticos o de gobierno, cesación de un funcionario público en el cargo electo de concejal municipal, la inexistencia de impugnación de dichos actos en sede administrativa mediante los recursos administrativos de revocatoria y jerárquico, el control jurisdiccional de los aludidos actos, vía la acción de amparo constitucional, previa reconsideración ante la autoridad emisora del acto, respecto del cumplimiento de procedimiento administrativo establecido para su emisión, a objeto de precautelar derechos fundamentales y garantías constitucionales. A partir del reconocimiento legal y jurisprudencial constitucional, que de los actos políticos o de gobierno, efectúa la Ley número 2341 de Procedimiento Administrativo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, respectivamente, entre dichos actos gubernativos, susceptibles de revisión judicial por incumplir el procedimiento de su emisión y eventualmente lesionar derechos y garantías constitucionales. Se podrían citar, aquellos que por mandato del artículo 172 de la Constitución Política del Estado, emite el Presidente del Estado, la amnistía o el indulto decretados por el Presidente del Estado con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el nombramiento presidencial del Contralor General del Estado, Presidente del Banco Central de Bolivia, máximas autoridades del órgano de regulación de bancos y entidades financieras, presidentes de entidades de función económica y social en las que interviene el Estado, de las ternas propuestas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la designación y destitución presidencial del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada, la designación y destitución presidencial del comandante general de la Policía Boliviana, la designación presidencial de los representantes del presidente del Estado ante el órgano electoral, la designación y remoción presidencial de ministros de Estado, la designación y remoción presidencial del Procurador General del Estado, el establecimiento presidencial del estado de excepción, estado de sitio, por decreto presidencial o decreto supremo. Asimismo constituirían actos gubernativos, la designación o remoción de viceministros y la designación de un funcionario público que no cumpla los requisitos exigidos por ley para ocupar el cargo. Entre los actos gubernativos atribuidos al órgano legislativo en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, podríamos citar la elección por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de los 6 miembros del órgano electoral plurinacional por 2/3 de votos de sus miembros presentes, la preselección de candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, la censura y consiguiente destitución ministros de Estado acordada por 2/3 de votos de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El artículo 160 de la Constitución Política del Estado le atribuye actos gubernativos a la Cámara de Senadores, ratificar los ascensos, a propuesta del órgano ejecutivo, a generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, aprobar
o negar el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios propuestos por el presidente del Estado. El artículo 161 de la Constitución Política del Estado atribuye a las cámaras reunidas en Asamblea Legislativa Plurinacional el acto gubernativo de designación del Fiscal General del Estado y del Defensor del Pueblo. El artículo 184 de la Constitución Política del Estado atribuye al Tribunal Supremo de Justicia el acto gubernativo de designación de los vocales de los tribunales departamentales de justicia, de las ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura. En el ámbito territorial autonómico, el Estatuto Autonómico del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, en su artículo 57, Atribuciones de la Asamblea Departamental, le atribuye al órgano legislativo departamental el acto gubernativo siguiente: censura a los secretarios departamentales aprobada por 2/3 de votos de los miembros de la Asamblea Departamental. El artículo 62, Atribuciones del gobernador, atribuye al gobernador el acto gubernativo de designación y remoción de los funcionarios dependientes del órgano ejecutivo departamental. Por su parte, la Carta Orgánica Municipal de Sucre, en su artículo 50, Atribuciones del Consejo, atribuye al órgano legislativo municipal el acto gubernativo de censura a los secretarios y directores municipales así como de los representantes ante entidades y empresas municipales, aprobada por 2/3 de votos de los miembros del Consejo. En su artículo 70, Atribuciones de la alcaldesa o alcalde municipal, atribuye al órgano ejecutivo municipal el acto gubernativo de designación y sustitución de los secretarios del Ejecutivo Municipal. De los ejemplos citados, se advierte que si bien es el órgano ejecutivo el que realiza la mayor actividad gubernativa estatal, esta no es exclusiva de aquel sino que igualmente le es atribuida, en menor grado, al órgano legislativo y judicial. Los denominados actos políticos o de gobierno, contienen el mismo fundamento positivo que los actos administrativos en cuanto a los requisitos de su emisión y ejecución, ya que deben ser emitidos por la autoridad competente, motivados por causas de hecho y de derecho, con objeto lícito, forma exigida por ley y finalidad de interés público. Toda actividad del Estado, que por su naturaleza propia no pueda ser impugnada en sede administrativa, aunque sí en sede jurisdiccional, puede ser catalogada como actividad política o institucional, según el efecto directo o no producido hacia los administrados, no implicando ello, por el régimen jurídico aplicable, la existencia de una cuarta función del Estado, sino una expresión especial de la función administrativa estatal. En consecuencia, los actos políticos o de gobierno constituirían actividad especial jurídicamente administrativa, sujeta a revisión judicial en caso que en su realización o emisión no se cumpliera el procedimiento administrativo aplicable y se hubieran vulnerado derechos y garantías constitucionales.